Esa calle mojada reflejando neones, los peatones al ritmo de la urbe, la mujer con gafas estilosas caminando con gracia. Nada de eso es real. Espero no te hayas enamorado de ella, porque no podrás encontrar la identidad de esa mujer ni en la Deep Web. Tanto ella como su entorno no existen. Si el saber eso te inquieta, tranquilo, es perfectamente normal y solo es indicio de tu buena salud mental. Este video es resultado de Sora, el nuevo sistema de inteligencia artificial creado por OpenAI. Se trata de una nueva revolución de inteligencia artificial que viene de la mano de los creadores de ChatGPT y DALL-E, quienes vuelven a sorprendernos e innovar en el sector. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Suena prometedor, un futuro brillante. Pero hay alcances en este artificio que deben ser tratados y que implican no solo un riesgo potencial, sino con certeza un enorme peligro para el futuro cercano. Uno en el que la idea de confianza que sostiene toda interacción humana en la sociedad quedará en entredicho, con todas las repercusiones que eso implica. Ya en la campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos en 2016, con el auge del concepto de la posverdad y de noticias falsas, se produjo toda una crisis en la prensa que con mucha dificultad venía adaptándose a la era digital. En este contexto es que hoy surge Sora, con todas sus maravillas, desafíos y peligros. Acompáñame en este video porque hoy te mostraré toda la verdad de Sora, sus luces y sombras. Después, no digas que no te lo advertí. Así como ChatGPT genera texto y DALL-E genera imágenes a partir de texto, como modelo de IA, lo que hace Sora es crear escenas realistas e imaginativas a partir de instrucciones de texto. De momento este modelo no es accesible para todos, solo para investigadores de la empresa, pero promete ser la próxima gran revolución a distintos niveles, desde el profesional, las artes, la comunicación audiovisual, hasta un nivel social en su totalidad. Sora, que en japonés evoca la imagen de un cielo abierto y despejado, es la nueva creación de Sam Altman, dueño de ChatGPT y DALL-E y otras potentes herramientas de IA que vienen desde un tiempo a esta parte moldeando el mundo impresionantemente. Ya en 2023 comenzaron a surgir los primeros videos generados mediante inteligencia artificial, esto a través de prompts, es decir, mediante instrucciones de texto. Tan solo en un año, la IA ha saltado de grotescos resultados, como el de Will Smith comiendo espagueti, a videos como el que ahora estás viendo. Todos muestras de lo que ya es capaz esta inteligencia artificial y disponibles en la webpage de Sora. Esta IA ya expone en algunos casos resultados espectacularmente indistinguibles a la realidad, aún estando en fase de prueba. Las aplicaciones de una tecnología de este nivel son ilimitadas. Tan solo piensa todos los cambios que representará para los mismos creadores de contenido, la publicidad, procesos creativos, las producciones cinematográficas, aún con las implicancias que ya comienzan a ser discutidas desde hace un tiempo por parte de los sindicatos de actores, involucrando los derechos de imagen. ¿Qué impediría que en poco tiempo más de estar ya disponible esta herramienta al público, un niño de 10 años logre crear con la app de Sora en su celular videos similares a los de Pixar, y con ello obligar a toda la industria del entretenimiento a redefinir su negocio y mercado? Para lograr tal portento tecnológico, Sora se sustenta sobre una red neuronal profunda, es decir, un modelo de aprendizaje automático capaz de aprender de enormes cantidades de datos que se le proporcionan de una amplia gama de temas, estilos y géneros que le permiten realizar representaciones visuales de la realidad y congruentemente contextualizadas a partir de los comandos entregados mediante simples líneas de texto. En este punto te recomiendo pausar el video para que puedas leer el prompt o instrucción textual con el que Sora generó este video que estás viendo, y así comprender el proceso de creación involucrado. Esta maravilla llega a tal punto que es posible hasta determinar si la escena recreada es filmada mediante un móvil o bien a través de una óptica más sofisticada, e incluso pudiendo precisarse los milímetros del objetivo o lente con el que se registra la escena.
en estilo cinematográfico o lifestyle para redes sociales. En definitiva, de acuerdo a los requerimientos que les sean ingresados en los prompts por el usuario. Claramente, Sora utiliza otras herramientas preexistentes de OpenAI, como el generador de imágenes de DALL-E o el modelo de lenguaje ChatGPT. Ahora bien, desde aquí comienzan ciertos rasgos en Sora que pueden considerarse como cuestionables o que riñen con más de alguna legislación y principios éticos sobre el uso de datos en la era de la inteligencia artificial. Ya que, para lograr estas representaciones visuales de la realidad, Sora utiliza material protegido por derecho a autor, algo que, si bien lo ha admitido la propia OpenAI a comienzos de este año, argumentan que resultaría imposible generar estas creaciones sin la utilización de un material preexistente. Por lo tanto, lo que quieren decir con esto es que, para entrenar a la inteligencia artificial, se le deben proporcionar enormes volúmenes de datos recolectados de Internet y, claramente, en muchos casos sin el consentimiento explícito de los propietarios de derecho a autor. Un claro ejemplo de esto es la demanda que en 2023 presentó el New York Times en contra de OpenAI y uno de sus mayores inversores, Microsoft, por supuestamente utilizar ilegalmente en sus productos el contenido de su periódico, a lo que OpenAI argumentó que la demanda carece de mérito por tratarse de un uso legítimo y ilimitado del contenido protegido de derecho a autor y sin necesidad de contar con el permiso del propietario en circunstancias específicas, dentro de las que estaría la existencia de prohibición de utilizar dicho material con el objetivo del entrenamiento de una IA, lo que consideran justo para los creadores y necesario para los innovadores. Si bien esta postura podría estimarse como una displicencia absoluta de los aspectos relativos a derechos de autor, no es tan así, toda vez que, según OpenAI, estarían trabajando para no incurrir en faltas realmente graves al respecto. Lo anterior no es el único problema con Sora. Existen evidentes peligros que solo se lograrán dimensionar una vez que esta herramienta sea de acceso público. ¿Que a qué me refiero? Pues bien, a la generación de contenidos inexactos y dañinos o que impliquen un riesgo más que razonable de contribución a problemáticas sociales y éticas como la desinformación o la manipulación emocional de masas. Y hablo de masas por el simple hecho de que esta herramienta está destinada a ser consumida por una masa de personas altamente susceptibles e impresionables por lo que sus pantallas les entreguen como información. Tan solo imagina un futuro, que por lo demás ya se ve a la vuelta de la esquina, en el que un conflicto internacional es iniciado porque el líder de una potencia figura en una rueda de prensa divulgando sensibles secretos de Estado de otra nación, o que las elecciones de un país tercermundista son convenientemente manipuladas desde un país del primer mundo mediante la divulgación de un oscuro video del candidato cuyas encuestas daban por absoluto ganador, y así seguir manteniendo a toda una región del globo controlada, como si fuera su patio trasero. O la divulgación de una feroz plaga de saltamontes arrasando con la total producción de trigo de un país, generando con esto la especulación en la bolsa de las acciones que se transan sobre dicha materia prima, o la destrucción definitiva de la imagen de un, hasta ese momento, muy querido actor de Hollywood en ascenso por conocerse un video de él saliendo de un hotel tomado de la mano de alguien con quien la diferencia de edad no solo sería reprochable, sino ilegal, tan solo porque un noticiero sensacionalista quiso dar un golpe de sintonía. Imagina cada uno de esos hechos y que realmente nunca hayan sucedido más allá de un prompt en un ordenador, pero que al poco tiempo de ocurrido eso ya no importe, porque lo único que ya importará son los efectos que estos generaron cuando alcanzaron un punto de no retorno. Todo un sinfín de posibles e infames aplicaciones tras la llegada de esta poderosa herramienta que es Sora a manos de un público general. En ese momento, ya no estaremos solo frente a una creativa aplicación de la IA, sino también ante un arma con la que perfectamente se puede alterar el curso de hechos de relevancia global o asesinar socialmente a alguien, dependiendo de a quién le convenga. Por ahora, OpenAI ha rechazado el lanzamiento público de Sora para realizar exhaustivas pruebas de seguridad con expertos en desinformación y así prevenir su mal uso, contemplando posibles usos de marcas de agua para identificar todo contenido generado mediante esta herramienta, o el uso de filtros contra el contenido inapropiado. Pero yo me pregunto si eso será suficiente, porque, seamos honestos,
Tendríamos que pecar de una muy inadecuada ingenuidad si pensáramos que no se desarrollará una versión de Sora exenta de estos mecanismos de seguridad para quien esté dispuesto a pagar mucho dinero por ella. Te hablo de regímenes de estados, potencias y grandes capitales que, mediante Sora, puede alterar el rumbo de los hechos a su conveniencia. Más que mal, en una sociedad hiperconectada como la nuestra, en la que el contacto con la realidad cada vez pasa más por la pantalla de un dispositivo, es tan nociva la mentira en sí, como no contar con la certeza de qué es verdad y qué no. Ahora tú, cuéntame, ¿qué otro alcance podría tener el lanzamiento al mercado de Sora? O bien, ¿qué uso le darías tú? Sorpréndeme con tu ingenio en los comentarios y así estarás ayudando al crecimiento de este canal. Me permitirá seguir creando y llegar a más personas. Saludos desde mi ático.